Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte de la reunión. Hoy va a estar exponiendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Efesios capítulo 2, así que pueden ir buscándolo desde ya. Pero mientras lo encuentran, me gustaría comentarles acerca de un fenómeno que es bastante nuestro, bastante propio de nosotros como seres humanos y que ha recibido un nombre. Hay personas que de repente se dedican a tomar cosas y ponerles nombres. Algunos colocan buenos nombres, otros malos nombres. Pero a este fenómeno le pusieron un nombre y ese nombre es el fenómeno de resignificación. Resignificación. No sé si se han fijado ustedes que uno va a un funeral y el finadito puede haber sido una bestia ser humano, pero siempre va a ser una buena persona en ese momento. ¿Se han fijado? Era una buena persona, tenía sus cosas, pero era una buena persona. Dios le reciba en su gloria y frases, por supuesto, que se dan en ese momento. Bueno, eso es, en pocas palabras, la resignificación. Resignificar es lo que haces cuando tomas cierta situación que a lo mejor no era nada de buena, pero ahora la miras nuevamente, le das una segunda vuelta y te das cuenta que la verdad es que era no tan mala, era más bien buena, o viceversa. Una situación que era todo lo contrario y ahora la miras y te das cuenta que no era tan así como lo pensabas antes. Es como este típico meme de la niña que le dice a su novio, me encanta como eres porque eres tan divertido. Y luego dice, después de casados, me carga porque todo te lo agarras por la chacota. ¿Se fijan? El fenómeno es exactamente el mismo. La persona no ha cambiado, sigue siendo el mismo payaso, pero es la otra persona la que le ha dado un significado distinto a la misma actitud. Ha resignificado, le ha dado otro significado a la actitud que tiene esta persona. Y esto pasa bastante, de hecho, cuando terminas una relación amorosa. Ahí de repente empiezas a mirar para atrás y te das cuenta de que las cosas no eran tan así como tú en un momento pensaste que eran. Que esa supuesta musa inspiradora no era intensa solamente, sino que de verdad era celópata. O que ese galán de película que tenía no era un aventurero, sino que era un irresponsable. Y así te empiezas a dar cuenta que situaciones que les dabas tu cierto significado, ahora las vuelves a mirar y te das cuenta que tienen otro significado. Resignificas la misma situación. Bueno, esto la verdad es que nos pasa a todos, es una experiencia transversal nuestra para todos como seres humanos. Y le menciono esto porque hoy vamos a ver un pasaje en las Escrituras que nos llama, entre comillas, no con el mismo nombre, por supuesto, pero nos llama a hacer algo similar, pero para el beneficio de nuestra propia vida cristiana. Pablo, en la carta a los Efesios, nos va a llamar a recordar nuestro pasado, pero no de una manera nostálgica o romántica, con una mirada de repente pensando en que la vida anterior era extraordinaria, sino con una mirada realista, para que nos demos cuenta de dónde Dios nos ha sacado y dónde es que estamos ahora. Así que leamos en Efesios capítulo 2 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos, ahí está la idea de recordar, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, las gentes, los no judíos, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hasta aquí la lectura. Esos 3 versículos son los que vamos a intentar desarrollar en estos minutos y, por supuesto, rogamos al Señor que nos hable a través de su palabra. No sé si se han fijado ustedes que
Siempre que leemos el capítulo 2 de Efesios, como que llegamos al versículo 10 y termina el cuento, como que Dios preparó estas obras de antemano para que andemos en ellas, y fin, se acabó la situación, y ahora el versículo 11 va a partir con otro tema, probablemente totalmente desconectado del anterior, porque el pasaje bacán, el pasaje que realmente vale la pena leer, es este de que por gracia somos salvos y que Dios preparó obras para que andemos en ellas. Pero noten cómo parte el versículo 11. El versículo 11 parte diciendo, por tanto, es decir, a la luz y en conexión con lo anterior, como consecuencia y resultado de lo que les acabo de decir. Por lo mismo, entonces, si le damos la importancia que se merece a este conector, a este por lo tanto, lo que tenemos que reconocer es que los primeros 10 versículos del capítulo 2 no son el fin de la historia. Sí, son parte muy importante de la historia, pero no es el fin de la historia. La verdad es que lo que pasó en los primeros 10 versículos en realidad es solo un peldaño más para llegar a lo realmente importante que quiere decir Pablo en este capítulo, que es lo que tenemos ahora desde el versículo 11 al 22. Todo lo anterior es un escalón para llegar a este punto, al que vamos a entrar hoy día y que vamos a estar viendo durante algún par de reuniones. ¿Y qué es lo que tenemos en los versículos 11 al 22? Lo que tenemos es lo siguiente. Algunos de ustedes recordarán que la gran idea de Pablo fue mencionada en el capítulo 1, y ahí Pablo nos decía que Dios estaba llevando a cabo un plan para reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el gran plan de Dios, reunir todas las cosas, cielo, tierra, lo que a ustedes se les ocurra, todo lo creado, todo el universo, lo que ustedes pueden ver, lo que ustedes no pueden ver, todo eso busca ser unido en un solo punto en Cristo. Ese es el gran plan de Dios para la historia entera. Pero obviamente para llevar a cabo ese plan, Dios tiene que tomar pasos, ¿no es cierto? Y el primer gran paso que toma Dios es agarrar personas individuales, tú y yo, cada uno de nosotros, y reconciliarnos personalmente, uno a uno, con Dios. Y eso es lo que tenemos en los primeros 10 versículos del capítulo 2. Como nosotros individualmente, como personas aisladas, somos tomados y somos reconciliados con Dios. Sin embargo, eso es solamente un escalón para llegar a lo que vamos a ver ahora. Porque ahora, ¿cuál es el siguiente paso que toma Dios para continuar con su plan? Es tomar a estas personas individuales ya reconciliadas y ahora reconciliarnos entre nosotros mismos para formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el segundo paso en el plan de Dios, la segunda etapa en el plan de Dios. En otras palabras, si la primera parte de Efesios 2 nos mostraba cómo Dios da vida al individuo, en esta segunda parte vamos a ver cómo Dios da vida a la comunidad, a la iglesia. Aquí se nos va a mostrar que Dios no solamente es capaz de restaurar vidas quebrantadas, sino también de restaurar comunidades quebrantadas. La primera mitad de Efesios nos muestra cómo nos reconciliamos verticalmente con Dios. Ahora vamos a ver cómo somos reconciliados horizontalmente con otros creyentes para formar el pueblo de Dios, que es la iglesia. De eso se trata la segunda mitad, los versículos 11 al 22, que vamos a empezar a ver ahora. Y la verdad es que esto igual nos llega, porque si ustedes lo piensan, siempre que pensamos en el cristianismo, lo vemos como algo bien individualista, ¿verdad? Algo entre yo y el Señor. La vida cristiana soy yo con el Señor y ahí se acaba todo, y mientras yo y mi Jesús estemos bien, entonces no importa cómo esté yo con el resto. Este pasaje nos viene a decir que no es así. Que eso es solamente un paso. Es muy importante, por supuesto, es vital, no puede no estar, pero es solo un paso para algo mucho más allá y mucho más importante para Pablo, que es cómo estos creyentes individuales son reconciliados también en un cuerpo, que es la iglesia. Así de importante es la iglesia. De eso se trata Efesios después de todo, ¿verdad? La gloria de Cristo en la unidad de la iglesia. Ese es el tema, el gran tema de Efesios. Veamos entonces cómo se nos presenta este tema. ¿Qué nos dice el versículo 11? El versículo 11 continúa diciendo, por tanto, acordaos. Y aquí es donde llegamos al tema que yo les planteaba al inicio de la reunión. ¿Sabían ustedes que este es el primer verbo que está en imperativo
En la carta a los Efesios, ya hemos visto casi 2 capítulos, Pablo no nos ha mandado a hacer absolutamente nada. No hay ningún verbo que esté en imperativo. Este es el primer verbo. Y lo primero que Pablo nos manda a hacer en su carta es, acuérdense, recuerden. Quiero que recuerden ciertas cosas. Quiero que tomen ciertas cosas de su vida que ya han pasado, que ustedes han vivido, que ustedes han experimentado y las recuerden. Quiero que recuerden cómo eran sus relaciones interpersonales antes de ser creyentes, está diciendo Pablo. Pero no quiero que las miren de una forma nostálgica, casi con pena o con orgullo, como de repente pasan estas juntas de creyentes que empiezan a comentarse entre ellos cómo eran cuando no eran creyentes, casi como una competencia de quién era el más bacán antes de ser creyente y ahora me convertí y soy un niñito de iglesia bonito y normal, pero antes era, ustedes no saben cómo yo era antes. De repente tenemos esa actitud, ¿verdad? Una vista de nuestra vida antes de ser creyente como la gran vida y nuestra vida ahora que somos creyentes como la vida fome, aburrida, que tengo que vivir porque es mi manera de llegar al cielo y si seguía viviendo como estaba viviendo jamás iba a llegar donde quiero llegar ahora, que es a la presencia del Señor. Pablo no quiere que miremos el pasado con esa nostalgia, no quiere que seamos como la mujer de Lot. Porque si miramos a nuestro pasado con nostalgia, nuestro corazón se va a transformar también en una estatua de sal, dura, insensible, incapaz de conectar con nuestro Dios. Pablo quiere que miremos el pasado como realmente era, feo como realmente era. Quiere Pablo que lo resignifiquemos, que le demos el significado que realmente tiene y lo podamos ver con claridad gracias a la obra de Cristo. Y entonces, ¿cómo vamos a resignificar ese pasado? Número 1, Pablo nos va a hablar de aquello que nosotros creíamos que era importante. Le dábamos una tremenda importancia cuando no éramos creyentes, pero ahora nos damos cuenta que no es tan importante. Eso lo vamos a ver en el versículo 11. Luego Pablo nos va a llamar a resignificar aquello que nosotros no sentíamos que era tan importante, pero ahora cuando lo vemos nuevamente y le damos una vuelta nos damos cuenta de que sí, realmente esto valía la pena y nosotros no sentíamos que era tan así en ese tiempo. Y finalmente, en tercer lugar, en el versículo 13, vamos a ver lo que ahora es realmente importante. 3 cosas entonces y, por supuesto, veremos cómo se desarrollan en estos versículos. Lo que creíamos que era importante, lo que no sentíamos que era importante y lo que ahora es realmente importante. Vamos entonces al versículo 11. Antes sí vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en esta poco menos de media hora que tenemos para que nuestra vida sea, por supuesto, afectada por la palabra del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por estar juntos en esta tarde, gracias porque tú eres bueno, tú eres interesante, tú nos hablas cosas que muchas veces no pensábamos escuchar, pero que necesitábamos tanto escuchar, y rogamos que esta tarde sea una de esas instancias donde tú tomes la dirección que lleva nuestra vida, la pongas en pausa y nos hagas pensar lo que realmente estamos sintiendo, estamos haciendo, estamos viviendo, y nos lleves a alinearnos con tus propósitos, con tu voluntad, porque esa es la manera que tú sabes que es lo mejor para nosotros. Gracias por estos momentos nuevamente, porque tú nos das esta oportunidad de ser enfrentados a tu Espíritu poderoso y Él pueda obrar en nuestras vidas y darles la dirección que tú quieres que tengan. Gracias por estos momentos, quedamos en tus manos, expectantes a lo que tú nos hables, siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos al versículo 11 entonces. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en el colegio y estábamos en primero básico y entonces estaban los de cuarto básico y tú querías jugar con los de cuarto básico, pero los de cuarto básico decían que no vamos a jugar contigo porque tú eres un cabro chico de primero? Eso le dolía, le llegaba que le dijeran que era cabro chico primero, era lo más terrible que te podían decir, que eras un cabro chico de primero porque entonces no podías jugar y todo era terrible en los recreos porque eras un cabro chico de primero. Y la verdad es que ahora, ya, no siendo cabros chicos de primero, ni de cuarto, ni de séptimo, empezamos a mirar para atrás y la verdad es que nos da un poco de risa porque tanto color por algo que era absolutamente insignificante, pero que en ese momento creíamos que era tan terrible, tan importante, nos hace darnos cuenta de que muchas veces nos preocupamos por leceras que les dábamos mucha importancia en su tiempo, pero ahora nos damos cuenta que no son tan importantes, ¿verdad? Bueno,
¿Qué es lo que nos dice Pablo acá en el versículo 11? Por ahí va la idea. Al menos acá hay dos cosas y las vamos a ver. Noten lo siguiente. ¿Cómo parte el pasaje? Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo, es decir, está hablando de cierto punto en el pasado, recordar, vosotros los gentiles, y aquí estamos nosotros, los gentiles, las gentes, todo ese resto de personas que no son judías o de raza hebrea, es decir, ustedes y yo, ¿y qué es lo que pasa con nosotros? Dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Entonces eso es lo primero que tenemos acá. Tenemos a un grupo, la circuncisión, una referencia, por supuesto, a los judíos o a los hebreos por esta cirugía que se realizaban en cierta parte de su cuerpo cuando nacían. Y este grupo se pone a sí mismo un sobrenombre para sentirse superiores, para sentirse bacanes, ¿no es cierto? Según ellos, y este sobrenombre era la circuncisión. Ellos eran la circuncisión. Por eso dice, es la llamada circuncisión, porque así es como ellos se autodenominaban a sí mismos, ¿no es cierto? Ellos eran la circuncisión. Pero además, este mismo grupo le ponía a los demás un sobrenombre. Y ese sobrenombre que le ponían a los demás era la incircuncisión. Por eso dice, erais llamados incircuncisión, porque eso es lo que le decían los judíos a los demás. Bueno, en nuestra versión Reina Valera, el sobrenombre que ponían los judíos a los demás es esta palabra un poquito rara, media médica, ¿no es cierto? Sí, incircuncisión. De repente uno echa talla, los incircuncisos, porque de repente es como una palabra que no es muy usada por nosotros, pero en el original la verdad es que la idea es bastante más clara, gráfica y dura. Literalmente acá es los prepucios. Así es como le decían los judíos al resto de la gente. La gente eran los prepucios. Nosotros somos los judíos, la circuncisión, aquí estamos nosotros, pero ustedes son los prepucios. Ahora, ya que te llamen prepucio, aún sin ningún contexto hebreo-judío, suena bastante ofensivo, ¿verdad? No me gustaría que me dijeran el prepucio, sería bastante desagradable. Pero para un hebreo, que te digan prepucio era bastante más feo todavía. Piensen ustedes que para ellos el prepucio era esa zona del cuerpo cochina, antigénica, de la que te deshacías al momento de nacer. Por lo tanto, cuando un judío te está diciendo prepucio, lo que te está intentando decir es que eres basura. Eres esa parte del cuerpo con carne antigénica que lo único que merece es ser botada y podrirse. Eso significa que un hebreo te diga prepucio. Y así es como los judíos trataban al resto. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Lo que tenemos acá entonces es esta dinámica que yo creo que cualquiera que haya vivido relaciones interpersonales, o sea, todos nosotros, ha sentido alguna vez, ¿no es cierto? Este, de repente, deseo de unirte en un grupo para sentirte superior y ningunear al resto para así de esa forma sentirte más superior todavía, ¿no es cierto? Nosotros los limpios, ustedes los sucios. Nosotros los superiores, ustedes los inferiores. Nosotros los decentes, ustedes los indecentes. Nosotros los educados, ustedes los kumas. Es lo que todos nosotros hemos conocido y vivido si en algún momento nos hemos relacionado con otras personas. Eso es lo primero. Ahí tenemos formación de grupos. Los de la circuncisión, los de la incircuncisión. Pero obviamente ustedes podrán recordar en sus vidas y darles otro nombre a esta misma actitud que tenemos acá. Eso es lo primero. Sin embargo, en segundo lugar ahora, noten algo extra en el versículo, y en lo que no me detuve en la primera lectura. Fíjense en el calificativo que le coloca Pablo a los sobrenombres acá. Habla de la llamada circuncisión, pero luego dice, hecha con mano en la carne. Quizá uno acá podría decir, ya, pero eso lo que está diciendo es que esta operación se hacía con las manos y en una parte del cuerpo. Pero no, algo más hay acá. Pasa que en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de algo hecho con manos, siempre referencia a los ídolos, que no son nada en comparación con el verdadero Dios, que como es el verdadero Dios, no puede ser hecho con manos, ¿cierto? El pagano hace su ídolo con sus manos, hecho con manos, pero el que adora al verdadero Dios no puede hacer a su Dios con manos porque Dios es real y no puede hacerse simplemente con manos de forma física.
Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Cada vez que se habla de algo hecho con manos en el Nuevo Testamento, es para referirse a los templos hechos por hombres con un intento de acercarse a Dios, pero que no funcionan, que no sirven, que son falsos. El verdadero templo no hecho con manos es el templo donde realmente nos acercamos para adorar a Dios. Por lo tanto, cuando acá se nos dice y se nos habla de algo hecho con manos, en la carne, lo que se nos está intentando comunicar es que esto que pareciera dársele tanta importancia, en realidad no tiene absolutamente ninguna importancia. Es algo que nos inventamos nosotros como seres humanos, pero que delante de los ojos de Dios no vale absolutamente nada. Y entonces, aquello que creíamos en su momento que era tan importante, en realidad acá se nos está diciendo, es algo que el ser humano simplemente ha inventado, pero delante de Dios no hace la más mínima diferencia. Es como ser un cabro chico de primero, ¿verdad? Claro, los de cuarto te pusieron así, pero ser un cabro chico de primero no te hace actualmente ser un ciudadano de segunda clase, no te hace tener menos derechos que el resto, no tiene absolutamente ni una diferencia, fue un mote que le pusieron y que es un invento y que actualmente para la sociedad no tiene ninguna importancia. Lo mismo acá, hay cosas que hacemos como seres humanos. Hay cosas, hay motes, hay sobrenombres, hay grupitos a los que tratamos nosotros como seres humanos interpersonalmente, que son inventos nuestros y que muchas veces creemos que son tan importantes delante de Dios, pero no tienen absolutamente la más mínima importancia. Y Pablo nos está diciendo, véanlo así. Vean eso que para ustedes de repente era tan importante antes, que los definía tanto, y ahora dense cuenta que no tiene absolutamente ninguna importancia. Resignifíquenlo. Esto era así antes, en realidad no era tan importante como se pensaba. Vale mucho de repente para estos recuerdos que a veces tenemos de nuestra vida antes de ser creyente. Vale para este grupo que a lo mejor se cree superior al resto porque ellos nacieron en una iglesia y son hijos de creyentes, que tiene un apellido de repente, que es conocido en la iglesia, que ha sido creyente por generaciones y se creen superiores a esos otros creyentes que llegaron después. No tiene ni una importancia. No es momento en la iglesia de estar haciendo grupitos simplemente porque hay gente que es más conocida en la iglesia por generaciones y otra menos conocido, porque tu apellido sea el apellido de algún misionero importante antiguamente, o porque tu apellido sea de creyentes que fueron ancianos en la iglesia por tiempo atrás. No vale nada. No hagamos grupos con cosas que antes a lo mejor le dábamos tanta importancia porque en realidad actualmente no la tienen. Y vale también al revés. Vale también para aquel que llega, que a lo mejor se siente superior porque, como hablábamos hace un momento atrás, yo sí viví la buena vida, no como ustedes, cartuchos de iglesia que siempre han estado ahí y nunca han vivido lo que realmente significa estar allá afuera. Nosotros sí somos los creyentes de verdad porque supimos cómo era la caca y ahora estamos acá y sabemos que realmente esto es mucho mejor. Ustedes jamás estuvieron metidos ahí. Da lo mismo, da lo mismo. Lo que creíamos a veces antes que era importante, no importa. Para los judíos eran los prepucios versus los circuncidados. Para nosotros a veces pueden ser otras cosas. Son divisiones que no tienen absolutamente ningún sentido. Lo que creíamos que era importante, en realidad no es tan importante. Vamos al versículo 12 ahora. ¿Qué nos dice el versículo 12? De repente, en la práctica profesional, uno como profesional de la salud tiene que hacerle ciertas preguntas a pacientes para indagar sobre su vida, sobre todo cuando son pacientes de salud mental. Y una de estas preguntas, un poco incómodas que hay que hacer de repente, es si hay violencia en la casa, violencia intrafamiliar, violencia en el hogar. Y recuerdo que a un colega le pasó que le preguntó a una señora, allá en Lota, si su marido le pegaba. A lo que la señora le respondió muy tranquilamente, sí, pero lo normal nomás, me pega lo normal. Obviamente para uno resulta terrible, ¿verdad? Porque claramente no es normal que el marido golpee a su esposa. Pero esta señora estaba tan metida en esa situación que para ella era lo más normal del mundo que su esposo abusara físicamente de ella.
Y suele pasar en relaciones de esa forma, en relaciones tóxicas, que tú ves y normalizas la situación, pero luego la mujer sale de esa situación tóxica y mira para atrás y se da cuenta que eso que parecía tan normal, no era normal, era terrible. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a empezar a ver ahora en el versículo 12. Si el versículo anterior, fíjense, nos llamaba a tomar esas cosas que le dábamos tanta importancia y a darnos cuenta que en realidad no eran tan importantes, este versículo 12 nos va a llamar a hacer todo lo contrario. A tomar esas cosas que a lo mejor no les dábamos mucha importancia, que para nosotros era lo más normal del mundo que estuvieran o que fueran así, pero acá nos damos cuenta, no estaban tan normales, no eran tan pasaderas ni simples, realmente eran cosas que yo no tenía o que yo no disfrutaba y que ahora me doy cuenta que eran muy, muy necesarias. Vamos a ver qué nos dice el versículo 12. ¿Qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es una lista, pero no es una lista de privilegios, ¿verdad? Es una antilista, podríamos llamarla, de una lista de antiprivilegios. Cinco problemas que caracterizaban nuestra vida anterior, que quizás para nosotros si la miramos y vamos para atrás, nos vamos a dar cuenta que no pudiera ser más insignificante para nosotros no tener estas cosas, pero ahora cuando le damos una vuelta nos damos cuenta de que sí, realmente lo significaban todo. La primera de ellas, quizás la más importante, la que resume a las 4 restantes, y que es, en aquel tiempo nos dice, en el versículo 12 Pablo, estabais sin Cristo. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque de acá fluye todo el resto. Nuestra relación más importante es nuestra relación con Dios. Y Dios se manifiesta a nosotros en Cristo. Y si no tenemos relación con Cristo, entonces no tenemos una correcta relación con Dios. Y si no tenemos una correcta relación con Dios, vamos a tener una relación incorrecta con todo lo demás, que es lo que nos va a empezar a mostrar ahora lo que viene a continuación en la lista. ¿Qué sigue ahora diciendo el pasaje? A continuación Pablo sigue, y si ustedes se fijan, la segunda y la tercera característica están unidas por un y. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Bueno, ese y que hay al medio nos comunica que estas dos características en realidad son una sola. Es cierto, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero quizás eso no sería ningún problema. ¿Qué me interesa a mí ser judío? Podrá decir uno. Y uno incluso como creyente podrá decir, ya, qué lindo ser hebreo, pero ¿qué diferencia hace para mí? Estoy orgulloso de ser chileno. Si me dieran a elegir entre ser judío y ser chileno, me quedo con chileno porque me gustan más los porotos que la carne bien cocida que comen esos personajes. ¿Qué de especial tiene? Lo especial es lo que viene a continuación. Si estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, en realidad eso era importante porque eso nos hacía ajenos, dice, a los pactos de la promesa. Al no ser ciudadanos de Israel, quedamos excluidos de la gran promesa de Dios de ser redimidos de la esclavitud de nuestro pecado. Y sin esta promesa estamos directamente conectados al infierno. Para allá vamos. Ese es el punto. No es tanto ser judío por ser judío. Es que al no ser parte de este pueblo, estábamos desconectados de esta promesa de salvación que tenemos acá. Por eso entonces el problema no es tan poca cosa, ¿verdad? Y finalmente Pablo menciona la cuarta y la quinta característica que también se encuentran unidas por un y, ¿verdad? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. La expresión traducida acá como sin Dios, literalmente la palabra ateo. Y es curioso, porque en ese tiempo no existían los ateos como hoy día los conocemos, ¿verdad? Esa persona que no cree en la existencia de ningún ser superior, que es naturalista de corazón, que todo se reduce a lo que podemos ver y sentir, que todo esto es producto de un flujo natural y que finalmente nos morimos y desaparecemos en la nada. Ese tipo de ateo no existía en ese tiempo. De hecho, el mundo tenía una infinidad de dioses y a los cristianos se les decía ateos, porque creían en un solo Dios, en vez de la infinidad de dioses que ellos tenían. Y sin embargo, a pesar de eso, aquí Pablo dice, tú que dices tener muchos dioses, eres un ateo. No tanto porque digas tener muchos o pocos dioses, sino por cómo vives. Y eso es muy real en nuestra actualidad también. Porque tú puedes tener tu postura, puedes decir ser un ateo,
Puedes decir ser un agnóstico para no ser tan, de repente, ahí tajante. O puedes decir ser cristiano a tu manera o espiritual a tu manera. O incluso decir ser un creyente y no serlo. El punto no es tanto lo que tú dices, sino cómo tú vives. Si tú vives como si no hubiera un Dios, aun cuando dices que crees en ese Dios, estás sin Dios en el mundo. Ateo. De eso se trata. Y cuando estás sin Dios en el mundo, entonces actúas como sin esperanza, que es lo que dice el pasaje. ¿Qué significa vivir sin esperanza? Que no tienes esperanza en algo más allá de la muerte. Y por lo tanto tu vida se reduce a extraer el máximo de placer y de felicidad que puedas en esta vida, porque esta vida es todo lo que tengo y después no hay otra. ¿No han escuchado esa frase? ¿No les suena conocido? ¿Cierto? Tenemos que disfrutar lo más que podamos porque después de esta vida no hay otra y eso es todo lo que tengo. Y saben, ahí está la raíz de todo problema interpersonal que ustedes puedan conocer en este mundo. Porque después de eso estamos hablando. ¿Qué pasa cuando tú en tu persecución de obtener todo el bienestar que puedas, porque esta es una sola vida y después de esta no hay otra, chocas con otra persona que está exactamente dentro de la misma búsqueda, que tiene que extraer todo lo que pueda de felicidad, porque esta es una sola vida, no hay otra, y te encuentras con otra que vive así, y otra que vive así, y otra que vive así? Se genera un colapso, se genera un choque interpersonal terrible. Y ahí entonces es donde empiezan todas las peleas, los conflictos, las desigualdades, toda la basura que ustedes puedan pensar de manera interpersonal que se pueda producir. Como todos estamos en esta búsqueda, sin Dios, sin esperanza, entonces nuestra relación interpersonal se va a las pailas. ¿Se fijan? Por no tener una correcta relación con Dios, la primera de la lista, terminamos teniendo una mala relación interpersonal también entre nosotros, que es lo último que acabamos de ver. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es lo siguiente. Todos estos problemas que yo les mencionaba recién son solo un síntoma de algo mucho más profundo en nuestra vida, que es esa relación quebrantada con nuestro Creador. Y entonces empezamos a pensar, ahora que tenemos un Salvador, que tenemos un Dios y que tenemos esperanza, en toda esa serie de conflictos que vivíamos antes, que nos parecían tan normales, que nos parecían tan sencillos, que nos parecían tan superficiales, pero que ahora le damos una vuelta y nos damos cuenta de dónde vienen, y nos damos cuenta qué es lo que producen y hacia dónde llevan, y te das cuenta que en realidad no era cualquier cosa, ¿verdad? Que no era normal vivir dejando a una mujer embarazada y mandándote a cambiar, hablando de nuestro excelentísimo Carol Dance y sus últimos dichos, que no es algo simplemente de farándula, que de verdad es muy, muy destructivo, pero nos da exactamente lo mismo, porque así es como se vive, la vida es una sola y hay que sacar el máximo provecho, y si tengo que ser un papito corazón, bienvenido sea, aquí estoy. Por ponerle solamente un ejemplo, pero hay muchas cosas en esta vida que nos parecen de lo más normal y hasta les damos pie en la farándula, o en nuestra propia vida privada muchas veces, y que ahora cuando le damos otra vuelta nos damos cuenta, no es normal, no está bien. Lo que no sentíamos que era importante, ahora empieza a ser importante, y eso es vital para nuestra vida interpersonal como iglesia en el día de hoy. Cuando tú empiezas a darte cuenta de esas conductas, de esos hábitos que no les dabas importancia, pero ahora conectas con la raíz de donde vienen y con el lugar terrible hacia donde se dirigen, entonces empiezas a darte cuenta que la vida cristiana no puede vivirse de la misma manera. Te empiezas a dar cuenta que las relaciones interpersonales dentro de una iglesia no pueden ser iguales, y tu vida empieza a transformarse también y a vivir de forma distinta, y el resto también empieza a disfrutar de esa forma distinta en la que tú empiezas a vivir, y entonces este lugar empieza a transformarse poco a poco en un lugar un poquitito más parecido al cielo que el infierno en el que vivimos en nuestro día a día. ¿Se dan cuenta? Cosas que no pensábamos que eran tan importantes, pero que ahora las resignificamos y nos damos cuenta de lo vital que eran, nos ayudan a vivir una vida cristiana como iglesia que es mucho más agradable y parecida al carácter de Cristo que la que vivíamos antes. Nos quedan pocos minutos, así que vamos al versículo 13 ahora, que es lo realmente importante.
Hay una ilustración que se utiliza bastante seguido, no me gusta mucho, porque está trillada, pero creo que es demasiado útil. Yo creo que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, la han escuchado alguna vez, y es esta ilustración que te dice, ¿por qué las joyas se ponen en un pañuelo negro y no en un pañuelo blanco? Entonces alguien te responde y te dice, mira, no es solamente por estética y elegancia, sino porque una joya va a brillar mucho más y se va a mostrar mucho más lo hermosa que es cuando está en un fondo negro a cuando está en un fondo blanco. Esa es la ilustración que se tiende a usar y la idea, por supuesto, está conectada con el versículo 13, que nos muestra la razón final por la que somos llamados acá a recordar nuestra vida pasada. Aquí tenemos la real razón por la que Pablo nos insta de manera tan fuerte a recordar en el versículo 11. Se nos habla de tres contrastes. Fíjense, el primero, quizás el más obvio, es este contraste en lo que éramos antes versus lo que somos ahora, ¿no es cierto? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo. ¿Se dan cuenta? Está hablando de lo que somos ahora versus lo que éramos en otro tiempo. Y la idea entonces acá es que la única razón por la que deberíamos recordar cómo éramos en otro tiempo es porque eso le da un fondo negro que le da más brillo a la joya de lo que somos ahora. Es el primer contraste. Luego sigue, el segundo contraste es este contraste entre estar lejos versus estar cerca. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y nuevamente la idea es exactamente la misma. La única razón por la que deberías recordar cuando vivías lejos es porque eso va a funcionar como este paño negro que le va a dar mayor resalta a la joya y al brillo de la joya de ahora estar cerca de Cristo, cerca de Dios. Y el tercer contraste quizás sea el menos evidente, pero al menos a mi parecer es el más importante de todos, y es este contraste entre estar en el mundo versus estar en Cristo. Noten que el versículo 12 termina diciendo que estábamos sin Dios en el mundo, y que inmediatamente después el versículo 13 comienza diciendo, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Lo notan? Antes en el mundo, ahora en Cristo Jesús. Y estar en el mundo no quiere decir simplemente que vivíamos en el planeta Tierra, sino que ese ambiente que nos definía, ese ambiente que nos daba nuestra propia identidad, era el sistema mundo, la cultura, la sociedad con su sistema de valores llamado en las Escrituras el mundo, era aquello que nos definía, que nos daba nuestra identidad. Y sin embargo ahora dice Pablo, como creyentes, lo que nos define, lo que nos da nuestra identidad, no es el sistema cultural en el que vivimos, sino es, dice acá, Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Qué importa acá y por qué esto es importante? Porque cuando recordamos que como creyentes lo que nos define y lo que nos da identidad es quienes somos en Cristo Jesús, eso nos lleva a que cuando recordemos nuestro pasado, ese pasado ya no va a ser una cicatriz paralizante que te va a impedir avanzar como creyente porque fue tan terrible lo que hice y no me puedo perdonar a mí mismo por aquello que hice. Va a dejar de ser una cicatriz paralizante que te impide avanzar. Tampoco va a ser una especie de anzuelo que te haga retroceder porque te gustaría volver a vivir esa vida nuevamente. No, va a ser simplemente el paño negro de fondo que le va a dar más brillo a tu verdadera identidad, que es quien eres en Cristo actualmente. Cuando recordamos y comparamos nuestra vida anterior con cómo somos ahora, entonces la identidad que tenemos en Cristo brilla más fuerte. En una joyería, les aseguro que esa persona que paga una millonada por una joya, no paga esa millonada para llevarse el paño negro que está abajo, ¿no es cierto? Lo paga para llevarse la joya que está encima. De la misma forma, lo que nos define, lo que nos da nuestra identidad como creyentes, aún recordando nuestro pasado, no es ese pasado paralizante o tentador que pudiéramos haber recordado, sino lo que somos ahora en Cristo. Eso es lo que realmente aquí es importante. Quiero terminar con un ejemplo de una persona creyente que durante muchos años tuvo que cargar con una enfermedad
bien invalidante. Este creyente tenía epilepsia. Una epilepsia que estaba bastante bien controlada, con sus medicamentos al día, con sus crisis, obviamente, pero que venían de vez en cuando. Bueno, este creyente decía lo siguiente, lo encontré demasiado al callo y entonces se los voy a leer. Decía lo siguiente este creyente: cuando me vienen los ataques, estas convulsiones me quitan minutos de vida. En ese momento no puedo hablar, no puedo pensar, ni siquiera puedo recordar. Pero aun cuando estas convulsiones ocupan minutos de mi vida, no son mi vida. Son solo asaltos a mi vida. Y no permitiré que esos escasos minutos en los que estoy mal determinen los momentos en los que sí estoy bien. No voy a permitir que esos escasos minutos en los que estoy mal determinen el resto de mi vida donde sí estoy bien. Obvio, decía él, no puedo negar la realidad. Soy epiléptico, tengo epilepsia y tengo por lo tanto que tomar ciertas precauciones al respecto. Tomar mis medicamentos, no mirar ciertas películas, no manejar yo cuando tengo que ir hacia algún lado. Pero ese recuerdo de mi patología no me define, decía él. Lo que establece mi identidad no es lo que pasa cuando tengo la crisis, sino cómo vivo cuando estoy sin la crisis. Bueno, estoy haciendo la conexión, ¿verdad? Lo que me define no es lo que pasa cuando tengo la crisis, sino cómo vivo el resto de mi vida cuando no tengo la crisis. No soy epiléptico, decía él. Soy en primer lugar un hijo de Dios, un padre de familia, un esposo, un hijo de padres amorosos, un ingeniero trabajando en este lugar, etc. Y resulta que también tengo una epilepsia con la que tengo que lidiar de vez en cuando. Y muchas veces así pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Hay una realidad que a veces está ahí como un fantasma detrás. Haunting, dicen los gringos, para los que les gustan las palabras gringas. Detrás de nosotros, como un fantasma. Pero eso no es lo que nos define. Lo que nos define no es ese momento de crisis. Lo que nos define es cómo vivimos el resto de nuestra vida. Como creyentes estamos en Cristo. Por supuesto, tendremos nuestros recuerdos. Por supuesto, esos recuerdos muchas veces nos generarán cierta complicación en nuestro corazón. Muchas veces tendremos a sentir cierta angustia por aquellas cosas que recordamos. Pero entonces recordamos que lo que nos define no es ese pasado que hayamos vivido, lo que nos define es quién somos en Cristo. Y en Cristo somos hijos de Dios, aceptos delante de Dios. Y Dios te mira, y cuando te mira, no ve a un pecador condenado al infierno. Lo que Dios ve es a su propio Hijo, y Él puede decir de ti, imperfecto como eres, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo todo mi contentamiento, porque te ve en Cristo. Eso es lo que nos define, y eso finalmente es lo que define nuestra vida en comunidad. ¿Cómo se define nuestra vida en comunidad? A la luz de esto, eso es lo que nos va a seguir mostrando Pablo, y eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima reunión que estemos juntos en adelante. Hasta ese momento, entonces, no olvidemos resignificar. Hay cosas que creíamos que eran importantes, ahora nos damos cuenta que no valían nada. Hay otras que no sentíamos que eran tan importantes, ahora nos damos cuenta que realmente importan. Y finalmente hay una identidad que es la que realmente ahora nos debería importar. Todo eso nos lleva a vivir como creyentes, reconciliados con Dios, también una vida reconciliada con nuestros hermanos. ¿Cómo lo hace? Próxima reunión, no se la pierdan. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra nuevamente, gracias por recordarnos una vez más que estamos en tu Hijo, que estamos recubiertos por su rectitud, por su justicia, que aún en nuestra imperfección lo que nos define no es nuestra imperfección ni nuestro pasado, lo que nos define es tu Hijo. Es quien es Él, es su perfección, es su justicia, y entonces, perdonados y aceptados porque estamos en Él, podemos vivir con gozo, con tranquilidad y lo más importante, con una nueva disposición y energía, una vida como a ti te agrada. Gracias por tu palabra, gracias por estar juntos en esta tarde nuevamente. Quedamos agradecidos delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.